Quiero decirles que esta presentación surgió gracias a las redes sociales, a las benditas redes sociales, Así como fue. dicen, porque de pronto yo estoy a las 2 de la mañana de ociosa viendo el Twitter de la brigada y de pronto veo que dicen, oiga, señor González, ¿y su libro no lo tiene la brigada? Yo dije, ah, chinga, ¿cuál libro? Espérate. Entonces fui a meterme, ¿no? A ver para arriba los recaditos. Y de pronto descubro que es el segundo volumen, o sea, ya nos teníamos que haber enterado en el primero, gracias. Nos enteramos en el segundo, sobre rock mexicano. Y entonces dije, pues no lo tenemos, pero mando un recado rápidamente. Digo, pero pues lo puede venir a presentar a nuestra feria, ¿por qué no? Así que, así, tal cual. Un tweet y aquí lo tenemos. Así que bienvenido. Y aquí andamos, sí, así es. Gracias por la invitación. Trataré de ser breve para no quitar espacio. En cuanto a que tú deja que... Al revés, quítaselo, no hay bronca. Me presento, yo soy músico, un músico que escribe, yo pertenezco al grupo Botellita de Jerez y hace algunos años la gente de Ediciones B me buscó porque tenía en mente hacer una enciclopedia del rock mexicano. Yo en aquel momento acepté pensando que era una labor muy sencilla y todos ellos y yo nos dimos cuenta que no lo era, era una cosa bastante compleja. Ellos me pusieron como una meta hablar sobre 500 grupos. Cuando empecé a escribir de ellos, empezó a crecer el texto y a ser muy grande, se empezaron a asustar y pensaban que iba a ser pues, un tabicote, que lo hubiese sido si hubiéramos seguido por ese camino. Entonces vino un replanteamiento de cómo abordar este trabajo. Cuando me buscaron fue en 2014, se acercaba el 2016 en el proceso de estar haciendo este texto y yo les propuse entonces que tuviera otro perfil el libro, que el perfil más bien contara la historia del rock mexicano a partir de una serie de bandas representativas y de esa manera ya no teníamos que ajustarnos a un número y podía yo también meterme más en otros terrenos, más allá de estar haciendo fichas técnicas muy frías y con datos duros. Y a mí se me da la crónica, tengo un libro previo que son crónicas autobiográficas y he escrito en revistas igual, también en el plan de escribir crónica. Entonces, a mí me gusta mucho ver estos textos como una gran crónica en la cual se recurre a toda clase de posibilidades, como puede ser hacer una ficha técnica, pero también hablar de anécdotas. Hay muchas cuestiones anecdóticas, hay entrevistas, por supuesto, hay en buena medida mi experiencia como músico. Asumí pues también que iba a contar esta historia desde adentro, como músico. Es una perspectiva que es distinta quizás a la del historiador o el periodista o el sociólogo, que obviamente abordarían este tema de otra forma. Creo que al final queda un texto bastante ameno, muy fácil de leer y con mucha información que pocos conocen y que sobre todo dan una idea de lo que ha pasado en estos 60 años. Los 60 años se cumplieron en el 16, como les decía. Yo tomo como punto de partida el 1956, cuando Gloria Ríos, una vedette chicana, hace una versión de Rock Around the Clock de Bill Haley y hace El Relojito y sale un primer disco y sale también bailando El Relojito en una película, cosa que de alguna manera también planteó a la sociedad mexicana una manera de bailar, ¿no? Y el rock mexicano llega principalmente como un ritmo de moda. Las grandes orquestas empiezan a tocar el rock and roll al lado de chachachas, mambos y otros géneros, la gran mayoría de origen cubano. Y el público mexicano responde muy bien a esa nueva moda de baile. Hay que decir que Gloria Ríos era mujer de Resortes y pareja de danza también de Resortes. Entonces, Resortes pues ya también había incursionado en el bebop y de esa forma también que es muy cercana a ese rock and roll primario, ¿no? Los jóvenes poco a poco se empiezan a apropiar de este rock y es hacia finales de la década, al principio de los 60s, cuando empiezan a aparecer las bandas de rock and roll con jóvenes mexicanos. Sin embargo, la industria musical en México apaña rápidamente digamos, movimiento, por decirlo así, en donde les ponen una camisa de fuerza a los jóvenes, les dicen lo que tienen que tocar, principalmente eran covers,
porque era una fórmula que garantizaba las ventas. Entonces agarraban un hit de Estados Unidos y le cambiaban la letra. Hay que decir que los primeros destellos de originalidad de los jóvenes en el rock mexicano surgen en esas primeras letras, porque eran letras que tenían que conectar con los jóvenes en su idioma. Y bueno, esta camisa de fuerza que le pone la industria se manifiesta de otras maneras, separan a los cantantes de las bandas y entonces surgen los solistas, que es un concepto también nuevo en México, porque aparece la estrella juvenil, digamos, una idea que no existía en el pasado. Y en otras palabras, la industria se da cuenta que los jóvenes son explotables y los empiezan a manejar. Llega la mitad de los 60s y vienen otras influencias. Hay que decir que el rock and roll en México, de hecho, nació un poco desfasado con respecto a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Si bien nació casi inmediatamente con Gloria Ríos, de que salió en los Estados Unidos, ya esta apropiación de los jóvenes y los grupos de rock and roll como los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, etcétera, etcétera, surgen un poco desfasados con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y esta industria voraz pues empieza a buscar también otras modas. Entonces llega el twist, llega el surf. Incluso hay una anécdota muy curiosa porque mandan a un personaje llamado Toño Quirasco, de Jalapa, a Jamaica para que estudie el ska y traiga el ska como un nuevo ritmo a México también para bailar. Entonces hace una banda donde tocan ska y ponen unas bailarinas para que vean cómo se bailaba el ska, ¿no? Entonces pasan cosas muy curiosas. Todo eso se va contando en estos libros. El primer libro empieza en el 56 y termina en el 79. Hay que decir que ahí también aparece esta proscripción que se hizo del rock a partir de Avándaro. Siempre traté de darle un contexto a todas estas fichas de las que estoy hablando de los grupos. Al principio de cada capítulo, cada capítulo es cada década, doy un contexto general. O sea, hay también una narración en donde estoy hablando de cuál era ese contexto en el cual se desarrollaron los grupos. Y luego ya la historia individual de cada grupo. El segundo volumen, que es el que acaba de salir, abarca nada más la década de los 80s y muchos se preguntarán por qué. Bueno, fue una década que hubo una gran explosión de grupos. Fue un momento también en que el país mismo estaba teniendo cambios muy grandes y la sociedad se estaba empoderando. Sucesos como el terremoto también, muchas gracias. Sucesos como el terremoto, pues tuvieron una influencia en cuanto a que la misma sociedad se empoderaba, nace la sociedad civil. Y eso tiene también como una consecuencia en la visión de los músicos, de los artistas, que empiezan a ver en la autogestión la posibilidad. Sin embargo, los 80s es una etapa en la cual se viene de un subterráneo, digamos, y termina con una campaña mercadotécnica tremenda que se llamó Rock en tu idioma, en donde el rock vuelve a estar en los escaparates, vuelve a tener los reflectores, y no abarcó a todo el rock, porque el rock tiene muchas caras, pero sí ese rock comercial, el rock pop mexicano, y viene una etapa que viene a dar frutos, digamos, en términos de industria, en los 90s, que es el tercer libro, que empieza en el 90 y termina en el 2016, que es cuando se cumplen los 60 años. Así, a grosso modo, de esto tratan los libros. Es muy interesante, aún no siendo fan del rock, adentrarse en esta historia porque es un aspecto de la historia de México. Los sucesos políticos, sociales, económicos están influyendo todo lo que está sucediendo y cómo los creadores también, pues por un lado están influenciados por su contexto y por el otro lado también influyen a su entorno, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes como ver cuál era esa idiosincrasia de los jóvenes en los 60s, en los 70s, en los 80s y cómo se manifestaban finalmente, ¿no? Los 80s, si algo tiene también es que toma conciencia de sí mismo, ¿no? Empieza a generarse un rock de mexicanos para mexicanos, ya no en el esquema de la copia, que era lo que venía sucediendo desde los años 60, un poco al principio forzada, pero después con una serie de ideas un poco
digamos, extraviadas para mi manera personal de ver, en donde se cantaba en inglés y se pretendía ser parte de un mainstream internacional que nunca los peló. Y pues la historia lo que ha demostrado es que los grupos que manejan conceptos fuertes, propios, locales, son justamente los que se han proyectado hacia el exterior y han tenido éxito. Pues a grosso modo es esto. En esto que contabas sobre los temas y cómo se iban apropiando de, ¿no?, de la propia, se iban apropiando de la cultura mexicana, iban contando la sociedad mexicana. Hoy que venía caminando sobre Reforma, íbamos a comer y antes de empezar las charlas, y iba con mi marido y me dice, aquí estaba Rockstock, y le digo, claro, me vas a decir a mí si ahí fueron mis 15 años, y yo decidí… Yo me fui a estacionar al mismo lugar donde siempre me estacionaba cuando iba a tocar ahí en el Rockstock. Pues yo había decidido, ¿por qué no festejar mis 15 años? Porque yo era groupie de El Juguete Rabioso, bueno, banda de rock mexicano, me encantaba, y entonces fregué como no se pueden imaginar, y entonces yo tengo que ir a Rockstock porque yo quiero ir con ellos. Claro, yo me veía mucho más grande que mis compañeras se veían todas chiquitas, nada más les vieron la cara y dijeron, pero ni de churro entran, ¿no? Entonces mi mamá dijo, pues si no entra una, no entra ninguna, o sea que todas de regreso a la casa. Y ese día estaban cantando una canción sobre el temblor, una canción que tiene Juguete Rabioso sobre el temblor, y había un funcionario de la delegación que no le gustó que contara cómo los funcionarios durante el temblor se chingaban mantas, comida, ropa. No, les suena, ¿no? Bueno, entonces, como no les gustaba, como no les gustó, pues llamó a los judiciales. Se vuelven censores, ¿no? De la expresión de la gente. Llamaron a los judiciales, acabaron sacando a todo mundo a madrazos y clausuraron Rockstock. Una de las tantas veces que clausuraron Rockstock. Yeah. Y yo de pronto pensaba, ahorita que te estaba escuchando, decía, la cantidad de veces que se ha censurado al rock mexicano por contar lo que se necesita contar en este país, ¿no? ¿Cómo se llama? El momento más evidente fue a partir de Avándaro, cómo se satanizó al rock mexicano por una cuestión de conveniencia del gobierno. Y sucedió algo que sucede, yo creo, en muy pocos lugares, que el gobierno le decía a los jóvenes que era lo que tenían que escuchar. Lo hacían a través de su aliado, las televisoras, que tenían un programa, como siempre en domingo, y donde se le decía a la gente qué era lo que tenían que escuchar. Y el rock no tenía cabida ahí, estaba prohibido. En los 70s desaparecieron fuentes de trabajo, se dejó de grabar rock en las compañías, ya no había lugares para tocar, y los rockeros pues tuvieron que sobrevivir en un sinfín de ámbitos. Muchos hablan de los hoyos funky, que efectivamente fue un lugar donde sobrevivieron, eran tocadas clandestinas en la periferia de las ciudades grandes, pero también muchos se incorporaron a las peñas, por ejemplo, muchos se incorporaron cambiaron de género, tocaron música versátil, o tocaban balada romántica, como fue la Revolución de Emiliano Zapata, que era un grupo de la onda chicana de finales de los 60s, y muy rockero, y terminó tocando balada romántica, ¿no? Entonces era una cuestión de subsistencia, por supuesto. Y había otro rock que se generaba en los ámbitos universitarios, había un rock que se generaba también pues en corto, ¿no? Chavos de clase media que se juntaban en un garage y tocaban, pero tocaban ahí nada más, no tocaban en ningún otro lugar, no había manera. Era una cuestión como de gusto. Entonces, ahí Avándaro, y se ve muy bien en los libros, es un choque brutal de los jóvenes mexicanos contra la realidad, en un momento en donde los jóvenes no estaban generando su obra a partir de la realidad, estaban en una especie de fantasía, otro planeta, otra galaxia, y eso tuvo un costo. Y ese costo también es una lección, porque en el futuro han vuelto a darse situaciones parecidas, ¿no? También ha habido momentos en que el rock mexicano ha estado muy comprometido con causas sociales. En los 90s, buena parte del rock mexicano estuvo involucrado en conciertos en apoyo a las comunidades zapatistas. Y bueno, hace un rato estaban justamente conversando del movimiento de Yo Soy 132, que tenía un ala musical también. Estaba Natalia Lafourcade, Torreblanca, Carla Morrison, que
tuvieron una postura ante lo que estaba sucediendo. Entonces, sí ha existido esta parte de compromiso del rock con la realidad, sobre todo a partir de que toman esta conciencia, ¿no? En los 80s. Pero antes, pues sucedieron cosas muy chuscas incluso, ¿no? A mediados de los 60 empezaron a desaparecer los cafés cantantes, por ejemplo, por prohibición de Urruchurtu, que era el regente de la ciudad, en donde veían en los jóvenes, o sea, les tenían miedo, venían un peligro. Y estos lugares eran lugares muy fresas, o sea, no se vendía ni alcohol, se juntaban, oían grupos de rock, y pues poco a poco fueron cerrándose esos lugares, ¿no? Eran estos primeros encontronazos, digamos, de los jóvenes con la autoridad, y viene una etapa al final de los 60s en donde se influencian en el hipismo americano, aparecen los hipitecas, que es la versión de los hippies en México, y estos estaban en un momento dado más preocupados por la guerra de Vietnam que por la matanza del 68, ¿no? No quiero decir con esto, estoy obviamente generalizando, que en el movimiento del 68 seguramente había hippies y había chavos que les gustaba escuchar rock nacional, pero sí había una desconexión muy patente, ¿no? Y en la actualidad, ahorita uno ve grupos que están muy preocupados en cantar en inglés, que están con su idea de ser, tener una proyección y una importancia, no aquí, sino fuera de su país, ¿no? Entonces, es muy curioso. Las condiciones cambian también, existe ahora el internet, existen otro tipo de situaciones en el contexto que quizás puedan marcar una diferencia, pero si vemos la historia, es una historia con mal fin. Entonces, esto es lo que en un momento dado estos libros buscan, rescatar una memoria de la historia del rock en México, que es una historia única, porque la historia del rock en México no se parece a la argentina, ni la española, ni la de Estados Unidos, Inglaterra, de donde quieran. Entonces, y es una forma también de abordar la historia misma de nuestro país, ¿no? A partir de una serie de creadores con una perspectiva, básicamente. No sé ahora, porque la verdad dejé de ser groupie hace muchos años, pero sí ok, ahora tenemos unos Santa Clauses en motocicleta que nos Santa Clauses Bikers. Santa Clauses Bikers que nos están saludando. En esta feria puede pasar cualquier cosa, se los advierto. Bájense a comprar libros. Exacto. Pero yo de pronto pensaba también en el empresario rockero que de pronto decidía decir, órale va, yo le entro, ¿no? Ya, yo de pronto pensaba y decía, hijo, mi adolescencia no hubiera sido lo mismo si Tony Méndez decidía que yo no, que los menores de 12 años no podíamos entrar a Rocotitlán. Sí. Hubiera estado fregada, no hubiera visto un solo grupo, no hubiera conocido a nadie, ¿no? O sea, tenían claro que no nos vendían alcohol, ¿no? Y eso, bronca. Pero si no, estábamos fregados. Es que Rocotitlán era un café cantante. Sí, y tenía esta cuestión de que si los pequeños iban con un adulto, y mientras no tomaran alcohol, por supuesto, exacto, podían estar ahí. Y bueno, Rocotitlán, como muchos otros lugares que nacieron en los 80s y otros nacieron en los 90s, fue parte de una escena, ¿no? Porque una escena se comprende por las bandas, por el público, por los lugares y obviamente por la industria, ya sea independiente o transnacional, que esté de por medio ahí, para generar justamente esta escena a la cual se suman otros. Luego hay artistas gráficos, hay gente que se dedica a la producción de eventos, en fin, es algo que ha tenido momentos de gloria y hay otros momentos más ocultos, ¿no? Cuando te oía decir que el principio del proyecto era ser, ¿no?, una especie como de enciclopedia, catálogo, y cuando decías 500 grupos, y yo de pronto decía, hijo, yo soy pésima, y decía, ya no sé si me suenan a pocos, a muchos, o la mitad te mentaron la madre porque no estaban en la lista, ¿no? Esa circunstancia está latente, presente. Exacto. Pero mira, a mí me pasó que cuando me dijeron, hagamos un libro de 500 grupos, yo dudé de que existieran esos 500. Es que te juro que no supe si eran muchos, pocos. Al poco tiempo, yo empecé a contar y dije, 100 sí conozco. Me puse a escribir, ¿no?, nombres, y de memoria salieron 400. Es lo que te iba a decir. Entonces, exacto, obviamente había muchos más. En mi mesa de trabajo llegó a haber más de 1500 grupos, nombres,
no todos. 1500. Sí, no todos terminaron. Es en lo los que yo libros. decía, porque decía 500 a mí me salen como yo digo, yo decía que 100 nada más de acordarme yo y no tengo ni idea. Pero además la pretensión del libro no es hablar de todos absolutamente, porque además es algo imposible. O sea, siempre va a quedar alguien afuera. Entonces, más bien es eso, a partir de unos grupos representativos de otros grupos que están a su alrededor, contar esta gran historia, ¿no? En este segundo volumen que dices que te centras en los 80s, ¿cuáles serían las bandas representativas y por qué? Hay muchos, o sea, y nombres que serán conocidos para muchos de ustedes, ¿no? Rodrigo, Jaime López, la misma Botellita de Jerez surge ahí, Caifanes, Café Tacuba, Juguete Rabioso, en fin, son muchos grupos, hay unos también que no son muy conocidos y que es importante también contar sus historias. Hace un rato platicaba con él, grupos como Oxomaxoma o grupos como, pues no sé, Flucht, que quizás no les suenen porque realmente se mantuvieron en una escena subterránea, aún en esta etapa de florecimiento, digamos, y hay grupos también que algunos consideran demasiado comerciales, pero que también surgieron de esta escena. Entonces, en el libro primero se habla de Sombrero Verde y obviamente en el del volumen 2 hablo del surgimiento de Maná, claro. Que muchos rockeros no consideran rock, pero surgen de la escena rockera y tienen una primera etapa, digamos, que es parte de la escena del rock en México, aunque ellos después ya derivan hacia otros terrenos, ¿no? Está Alex Sintek y La Gente Normal, que después cuando él ya deja su grupo como tal, se vuelve un artista pop. Pero en esa primera etapa era un artista rockero. Sí, es lo que te iba a decir, porque además era una etapa en la que se hizo mucha combinación. Digo, bueno, hasta los Botellos acabaron tocando otras cosas. Sí, ¿no? O sea, sí, también fue una etapa en la que muchos experimentaron con mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas que un rollo de batalla de bandas? Eso fue ya en los 90s, en Rocotitlán. En Rocotitlán, una batalla de las bandas y cómo de pronto hacían. Entonces, yo recuerdo muchísimos grupos que de pronto le entraban a otro rollo y decías, hijo, qué rico, qué padre oírlos experimentar. Algunos ¿no? Sí y otros no. A nosotros nos lincharon por estar tocando cumbias. Sí, por andar haciendo cumbias, así les fue. Lo cual no me arrepiento, he de decirte. Pero bueno, no le gustó a la gente, no le gustó al público, tuvimos que batallar mucho con eso. Y curiosamente después, años después, hubo gente que usó esa misma fórmula y le fue muy bien. Creo que Botita le tocó mucho abrir puertas, pero no meterse. Y no sé, grupos como El Gran Silencio o muchos otros que incluso dicen tener nuestra influencia. Y bueno, hay un texto precioso hablando de Botellos, un texto precioso de Armando Vega Gil lo acabo de leer en un avión, o sea que fue en la revista. Es que escribe en una revista. En una revista. Y va a estar firmando en aquella mesa, así que... Allá donde la del saco blanco. Exactamente. Les pedimos, por favor, un aplauso